Bueno, en el día de hoy hemos convocado a uno de nuestros columnistas, especialistas en tema de economía, que es Esteban Guida. Buenos días, Esteban. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Nos había quedado pendiente en la última nota que hicimos, entrevista para analizar estos temas económicos en la revista, el hecho de una ley vigente desde la dictadura militar que favoreció grandemente a los sectores financieros. Justamente en el aniversario de esta ley se cumplen 45 años, porque la ley tiene vigencia del año 1977, instrumentado por todo el equipo económico de aquella dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, como se la reconoce en la actualidad, y que en aquel momento destruyó instrumentos de crédito importantes como eran las cajas de crédito a nivel nacional en distintas provincias que ayudaban a los distintos sectores populares a fortalecer el comercio con sus créditos, a fortalecer la construcción de viviendas, es decir, a hacer rodar esa famosa rueda de la fortuna a los sectores populares y bueno, obviamente en detrimento de esto favorecer a las grandes o grandes bancos internacionales. ¿Qué reflexión podemos tener de este instrumento legal que todavía hoy, después de tantos años de democracia, sigue vigente en el país? Bueno, muy bien, Sergio. Vale la pena recordar porque justo estamos en un momento de la economía nacional en donde se está discutiendo, se está hablando del problema estructural, de los problemas de insolvencia. Tal vez se está hablando de esto porque han fracasado las dos líneas ideológicas, los dos modelos económicos que venían impulsando tanto el actual oficialismo y la oposición como otrora oposición y oficialismo, ¿no? La versión socialdemócrata y la versión neoliberal, que en definitiva en economía son lo mismo porque han conservado la estructura económica productiva. Entonces es un buen momento para recordar esto, porque la ley de entidades financieras, como vos bien mencionaste en la introducción, no es solamente una normativa que afecta al sistema financiero, por supuesto, refiere al sistema financiero, pero la característica que tuvo, junto con otras medidas que se implementaron en aquel entonces, fue que cambió la matriz productiva, generó los incentivos necesarios para generar los mecanismos de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la manera en la que un país, en una economía, los agentes económicos se ven incentivados por una cuestión de ganancia a invertir su dinero, a aplicar su esfuerzo en materia económica? Entonces, a través de justamente de estas medidas que liberaron la tasa de interés, desregularon la normativa bancaria, permitieron justamente la creación de bancos express, por así decirlo, se generaron los incentivos necesarios para que especular en el mundo financiero sea mucho más rentable, mucho más conveniente que abrir una fábrica y producir. Esto no solamente es una cuestión de tipo económico-financiera, esto también es una cuestión estrictamente cultural y productiva, política, ¿no? Porque se le da incentivo al que especula versus el que trabaja. Yo invito a la población a recordar, no sé si a la audiencia, a recordar si vio esta película Plata Dulce, que es muy, pero es muy gráfica, muy contundente, incluso si uno le cuesta leer un poco, mirando esta película se puede graficar de lo que estamos diciendo. No es solamente una cuestión de los bancos, es una cuestión de que se cambió deliberadamente la cultura productiva, se destruyó por lo tanto el aparato productivo nacional. Exactamente, Esteban. Entonces, entonces, cuando hablamos de esto, nos estamos remitiendo al problema actual, porque lo que estamos viendo es justamente una economía deshincha en la que todo el mundo especula a través de, por supuesto, un mercado cambiario que está altamente volatilizado, pero también de reglas de juego respecto al ahorro nacional que están en manos de las grandes entidades, de los bancos, de las entidades financieras, ¿no? Entonces, este me parece un punto central para recordar justamente a los 45 años de aquella ley. Bueno, justamente yo te iba a mencionar esa gran película argentina con grandes actores como fueron Gianni Rodatei, Julio de Gracia, Federico Lupi,
y que realmente es impresionante lo que muestra el juego financiero, la especulación y la empresa fantasma también. Mm. Y obviamente la red de estafas que se concretan a través de eso. El otro tema que queríamos abordar es justamente hoy, hace muy poquito hemos tenido renuncia del ministro de Economía, nueva designación por parte de Alberto Fernández en la figura de Batakis. ¿Qué te parece las primeras medidas? Si bien estamos digamos, en análisis, estaban por anunciar en estos días precisamente un plan, las primeras medidas tomadas por este Ministerio de Economía. Bueno, efectivamente el cambio de ministro no ha significado un cambio de rumbo económico, ¿no? Eso es un poco lo que hablábamos a los pocos días del cambio ministerial. Eh, por el contrario, Silvina Bataki lo que ha hecho es ratificar y profundizar las medidas más bien de tipo ortodoxas del programa económico de Guzmán, ¿no? Lo que políticamente debemos entender es que el gobierno sigue anclado, sigue atada a su suerte al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto determina fuertemente la política productiva, la política económica del país, ¿no? En materia de políticas cambiarias se sostiene el tipo de cambio, esta política de ajustes parciales del tipo de cambio, y respecto a la cuestión fiscal, bueno, buscar al máximo reducir el déficit fiscal, incluso con una restricción monetaria con aumentos de tasa de interés. A ver, esto busca aquietar, busca tranquilizar a los mercados, pero sabemos perfectamente que los mercados son insaciables en algún sentido, ¿no? Por eso es que vemos las presiones sobre el tipo de cambio que buscan deliberadamente una devaluación. Y por otro lado vemos la insatisfacción de las grandes mayorías populares que tenían una expectativa del gobierno respecto a otro programa económico, ¿no? Por lo Así tanto, es. y lamentablemente, la ministra Bataki se encuentra con un contexto de desconcierto total, de desacuerdo total, ni a uno ni a otro. El único, digamos, que está de acuerdo con todo esto es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que estamos en una delicada situación política, por supuesto que económica también, porque los desbalances que tiene la economía son reales, pero yo lo someto a una cuestión de falta de definición política de rumbo económico. No puede un país ordenarse en términos de los intereses extranjeros, ni tampoco de unas pequeñas minorías concentradas de poder, ¿no? Y quiero dejar una sola cosa que me parece que está muy en el tapete hoy en día, y es este tema de que parece ser para algunos que el ordenamiento de las medidas económicas se tiene que dar en términos del tipo de cambio ilegal, del tipo de cambio blue, ¿no? Entonces todos empiezan el análisis económico hablando de un dólar paralelo en 300. Y yo creo que, si bien es cierto que es un dato relevante de la economía, porque manifiesta la pretensión de los grupos concentrados de poder, no puede ser este número, este indicador, el que determina, el que orienta la marcha de la política cambiaria, la política salarial y de precios, ¿no? Y ahí está, creo yo, la gran debilidad política del gobierno, que más allá de sus problemas hacia adentro, no muestra al conjunto de la comunidad un rumbo económico ni de cómo zanjar estas diferencias que siempre existieron. Lo que ha cambiado ha sido el poder, la relación de fuerzas, ¿no? Así que bueno, un poco preocupado por la marcha de la economía como todos, pero también esperando que en miras al futuro podamos definitivamente definir un modelo de país en el que todos los argentinos tengamos como objetivo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bueno, muy bien. Te agradezco entonces la intervención de hoy en la columna económica de nuestra revista para los lectores y para quienes acceden a través de este medio por el canal de YouTube. Y bueno, quedará para una próxima analizar las nuevas medidas económicas que se vienen anunciando, pero más que nada vamos a dejar flotando una pregunta que otra vez, más allá de algunos candidatos que evalúan los economistas australianos y otras figuras en el mundo económico de doctrina, el mismo Cavallo que nos instrumentó en su momento con la ley de estabilidad monetaria, si el uno a uno, tal como plantean, o transformar los ceros, o quitar a la moneda, o dolarizar. Eso va a quedar
para una próxima entrevista, Esteban, analizar esto que Argentina aplicó durante muchísimos años, allá por la década de los 90, que los fantasmas de esta inestabilidad vuelven a quietar. Así que bueno, nos Muy, muy despedimos bien, en el a día de hoy disposición. y continuaremos en la columna económica una vez que el gobierno nacional anuncie un nuevo paquete de medidas. Muchas Perfecto. gracias por la Adiós, intervención. hasta luego.